Muy buenas a todos. El día de hoy vamos a tratar el tema de apnea del prematuro. Les saluda el doctor Marco Rivera Mesa, médico pediatra, Managua, Nicaragua. La apnea del prematuro es un diagnóstico común en todas las unidades de cuidados intensivos. En una publicación un poco reciente, la Asociación Americana de Pediatría indica que, a pesar de su frecuencia, se desconoce si la apnea recurrente, la bradicardia e hipoxemia en los pretérminos pueden ser perjudicial. La falta de definiciones consistentes, prácticas de monitoreo y consenso sobre la importancia clínica conduce a una variación significativa en la práctica. Datos limitados sugieren que el número total de días con apnea y la resolución a más de 36 semanas de gestación o de edad postmenstrual es igual a un peor resultado del desarrollo neurológico en los recién nacidos prematuros. Esto quiere decir que si el niño, después de las 36 semanas, todavía persisten alguna sintomatología de apnea, pues esto va a incidir negativamente, sobre todo en el desarrollo neurológico. La definición más utilizada de la apnea del prematuro es aquella que dura entre 15 a 20 segundos, o sea, una pausa respiratoria entre 15 a 20 segundos, o menos si esta se acompaña de saturación de oxígeno definida por una saturación menor o igual al 80% durante más de 4 segundos. Y bradicardia definida como una frecuencia cardíaca menor del 2/3 de referencia durante más de 4 segundos. Esta bradicardia más o menos correspondería entre 80 y 90 latidos por minuto en recién nacidos menores de 30 semanas de gestación. Entonces los criterios pues son bien específicos en este sentido en el concepto de apnea del prematuro. Una apnea grave que dura más de 20 segundos suele asociarse a bradicardia o desaturación, lo que puede provocar trastornos de la hemodinámica cerebral y posiblemente afectar el desarrollo neurológico, sin poder demostrar un vínculo efectivo entre esto de la apnea, de la bradicardia y el desarrollo neurológico, como señalábamos inicialmente. Algunos factores implicados en la patologenia de la apnea de la prematuridad pueden ser los mecanismos centrales. En este sentido, hay una disminución de la quimiosensibilidad central, una depresión ventilatoria hipóxica, neurotransmisores inhibidores regulados y un desarrollo retardado del sistema nervioso central. Dentro de las rutas del reflejo periférico tenemos disminución de la actividad corporal carotídea, aumento de la actividad corporal carotídea, quimiorreflejo laríngeo y respuesta bradicárdica excesiva. Entonces, en este sentido, pues todos los factores implican mecanismos centrales como algunos mecanismos de tipo periférico. Más adelante vamos a ir viendo un poco más sobre la fisiopatología y algunos aspectos importantes. La apnea se clasifica, ¿verdad?, en base al esfuerzo respiratorio y el flujo de aire. En central, que es el cese del esfuerzo respiratorio completamente, obstructiva, que es la obstrucción del flujo de aire generalmente en el nivel de la faringe, esto puede ser por secreciones, y mixta. La mayoría de los episodios apnéicos en bebé prematuro son eventos mixtos en los cuales el flujo de aire está obstruido y produce una pausa apnéica a nivel central o viceversa. La incidencia puede ser variable, ¿verdad?, de acuerdo al tipo de literatura. Esta es la que comúnmente más se ha manejado. Se relaciona inversamente con la edad gestacional y el peso al nacer. Entre más chiquito y más pequeño el niño, pues mayor grado de incidencia de apnea. Es así como los prematuros hasta las 35 semanas es un 7%, hasta las 33 semanas un 15% y hasta las 31 semanas un 54%. En menores de 29 semanas de gestación o menores de 1000 gramos, casi todos, podríamos decir, más del 95% de los casos, ¿verdad? En este sentido, podría ser de que algunos puedan haber unas variaciones, pero sí la edad gestacional, menos de 29 semanas, se asocia fuertemente a una incidencia alta de apnea del prematuro. La apnea central representa aproximadamente del 10 al 25%, la obstructiva también del 10 al 25%,
y la mixta, como señalábamos anteriormente, hasta un 75%. Sin embargo, cada bebé es individual y uno de estos subtipos tiende a predominar en este tipo de pacientes. Veamos lo que señalábamos anteriormente acerca de la patogénesis. Esto sería un impulso respiratorio en un recién nacido de término. Como vemos, ¿verdad? Si hay inicialmente hipoxia, se estimulan los quimiorreceptores periféricos. Esto origina un poco de hipercarbia. A nivel central también se origina mayor estimulación que los quimiorreceptores periféricos. Recordemos que el CO2 es bastante difusible y es el principal impulsor a nivel de mecánica ventilatoria. Y también la acidosis van a producir un incremento en la frecuencia respiratoria del niño. La hipoxia, la hipercarbia y la acidosis pues, aumentan esta frecuencia respiratoria. Una disminución de la saturación de oxígeno en la sangre provoca también que los quimiorreceptores periféricos y centrales, que son los más sensibles a la hipercarbia, y aunque ambos son activos en la señalización para aumentar la frecuencia respiratoria, la acidosis desencadena también quimiorreceptores centrales. O sea, cualquiera de estas actividades va a producir un incremento en la frecuencia respiratoria activando estos quimiorreceptores. Esto es lo que sucedería en un recién nacido de término. Sin embargo, ya en los neonatos prematuros, la hipoxia y la bradicardia severa asociadas a la apnea prematura es de tipo multifactorial. La apnea central conduce a hipoxia, que causa un breve periodo inicial de hiperventilación y un estado posterior de hipopnea o apnea a nivel de los procesos de la vía aérea inferior. Como la activación del edema pulmonar también en la fibra C, que también lleva a la hipopnea o apnea a través de las neuronas aferentes vagales. Esta hipotensión conduce también a la bradicardia. Entonces, como vemos, mientras que en el recién nacido podía haber un incremento de la frecuencia ventilatoria o respiratoria, ya en el neonato prematuro esto ya no se da y básicamente el niño cae en apnea porque no hay una falta de respuesta, ya sea a nivel central o a nivel de quimiorreceptores periféricos ante lo que sería la hipoxia o la bradicardia. Hablando un poco de la transición fetal a la neonatal, el feto se mueve de una concentración baja de oxígeno, ¿verdad?, a un ambiente después del nacimiento que proporciona un aumento de 4 veces este oxígeno. O sea, imaginémonos que el niño tiene a nivel fetal 27 milímetros de mercurio y sale hasta con 40, 60, 80 o 100 milímetros de mercurio en el ambiente extrauterino. Este aumento postnatal de la presión de oxígeno silencia los quimiorreceptores periféricos, lo que ocasiona un inicio retardado de la respiración espontánea, especialmente cuando los neonatos están expuestos al 100% de oxígeno durante la reanimación postnatal. Es por eso que se indica, ¿verdad? Y la recomendación es no reanimar ya con concentraciones de oxígeno del 100%. Básicamente por inhibición de estos quimiorreceptores a nivel que va a producir una apnea importante. Los recién nacidos necesitan ajustar rápidamente su ventilación para adaptarse al entorno postnatal. El patrón respiratorio inmaduro y la función de quimiorreceptor en los bebés prematuros puede retrasar este ajuste postnatal. Entonces, ¿cuál es la respuesta ventilatoria a la hipoxia? Entonces, la hipoxia produce un aumento de la frecuencia respiratoria, un volumen y volumen tidal, 1 o 2 minutos, ¿verdad? Luego, hay una disminución tardía y sostenida de la respiración. Esto es lo que señalábamos anteriormente como depresión ventilatoria hipóxica. Inicialmente, aumento de la frecuencia respiratoria y volumen tidal por unos 2 minutos y posteriormente una depresión. La hiperventilación puede provocar hipocapnia que junto a la activación de quimiorreceptores periféricos producirá apnea. ¿Qué respuesta ventilatoria tenemos a la hipercapnia? Pues la hipercapnia en los bebés prematuros aumenta la ventilación prolongando el periodo de expiración,
pero no aumentando la frecuencia de la respiración o el volumen tidal como lo hacía anteriormente pues la hipoxia, lo que lleva a una ventilación menos minuciosa. Esta mala respuesta ventilatoria hipercámnica es más pronunciada en los bebés prematuros con apnea. Los movimientos contradictorios de los músculos respiratorios en respuesta a la hipercapnia también pueden desempeñar un papel en la apnea del prematuro. Entonces, hay distintas respuestas, sin embargo, todas estas respuestas son distintas en los bebés prematuros. Respuesta ventilatoria al quimiorreflejo faríngeo. La activación de la mucosa laríngea en bebés prematuros puede conducir a apnea, bradicardia e hipotensión. Si bien se supone que esta respuesta es un reflejo protector, una respuesta exagerada puede causar apnea del prematuro. Esta apnea inducida por el reflejo se denomina quimiorreflejo laríngeo y está mediada por aferentes del nervio laríngeo superior. Es ahí como viene la recomendación de no estar aspirando de rutina a todos estos pacientes por el riesgo de activar esta mucosa laríngea y producir apnea en estos pacientes. Algo interesante, ¿verdad? Y un poco novedoso son los neurotransmisores y la apnea. La sensibilidad mejorada a los neurotransmisores inhibidores como el ácido gamma-butírico, GABA, y la adenosina, la serotonina y la prostaglandina es otra característica del sistema de control respiratorio del prematuro. GABA es el principal neurotransmisor inhibitorio en el sistema nervioso central. Las neuronas GABAérgicas se activan durante la hipercapnia. El bloqueo de los receptores GABA previene la depresión ventilatoria y el aumento de la frecuencia respiratoria en respuesta a la hipercapnia. También cabe mencionar, y por eso lo resaltamos un poco, la adenosina está altamente ligada a estos receptores GABA. Entonces, casi siempre que tenemos receptores GABAérgicos, también está a la par la adenosina. Importante porque después vamos a ver cuál es el papel en el tratamiento de la apnea del prematuro. Recientemente, ¿verdad? Las investigaciones encontraron que también hay un factor de herencia en la apnea del prematuro, que más o menos oscila en un 80% entre los gemelos del mismo sexo. También, ¿verdad? Hizo una investigación y reporta por primera vez una mayor proporción de apareamientos de primer grado para los bebés con apnea del prematuro en comparación con aquellos sin apnea del prematuro. Los estudios genómicos pueden proporcionar más información sobre la patogénesis que subyace a la apnea del prematuro. Algunos factores implicados en la apnea. Esto puede ser un poco controversial porque mientras algunos la clasifican la apnea como que es meramente central, algunos indican que la apnea puede ser secundaria a estos factores. Entonces, nosotros, ¿verdad? Somos de la opción de que estos factores contribuyen a la apnea y como la apnea mayoritariamente es de tipo mixta, no debe dejarse por fuera porque estos están involucrados básicamente en la apnea. Cuando un niño presenta apnea, además de la inhibición a nivel central y de quimiorreceptores, puede también ser un signo común de infección local y sistémica. Muy importante porque un niño que aparentemente va bien y posteriormente empieza a desarrollar apnea, hay que buscar focos infecciosos. También puede incluir o inducir, puede ser que el niño tenga una hemorragia intracraneal, una encefalopatía hipóxico-isquémica. Recordemos que los bebés prematuros, ¿verdad? Por su inmadurez no desarrollan todas las características clínicas de un bebé de término. Puede ser que el niño esté hipotérmico, por lo que la hipotermia pues, disminuye la frecuencia de apnea. Sin embargo, la hipertermia aumenta la incidencia. Trastornos de la glucosa y el desequilibrio hidroelectrolítico. Ya sabemos que la hipoglicemia, ¿verdad? Las hiponatremias, la hipomagnesemia y hipocalcemia pueden conducir a apnea en estos pacientes. Las anemias, ¿verdad? Un poco controversial, sin embargo, se ha dicho que un hematocrito bajo puede conducir o estar ligado a la apnea del prematuro. Y analgésicos narcóticos y sulfato de magnesio que se pueden estar utilizando en estos pacientes.
Hemos querido darle un punto aparte, ¿verdad?, a este aspecto como el del reflujo gastroesofágico. A pesar de que la frecuente coexistencia de apnea y reflujo gastroesofágico en recién nacido prematuro, varios estudios examinan el momento de los episodios de reflujo en relación con los eventos apnéicos, indican que rara vez se relacionan de tipo temporalmente. Datos adicionales indican que el reflujo gastroesofágico no prolonga ni empeora la apnea concurrente. No hay evidencia de que el tratamiento farmacológico con agentes que disminuyen la acidez gástrica o que promueva la motilidad intestinal disminuya el riesgo de apnea recurrente en los recién nacidos prematuros. De hecho, algunos estudios han demostrado un aumento coincidente en los eventos registrados con el tratamiento farmacológico. ¿Qué quiere decir esto? De que cuando estamos dando este tipo de tratamiento, algunos pacientes pueden caer también en apnea. Y, lógicamente, cuando inhibimos la acidez gástrica, favorecemos, ¿verdad?, procesos infecciosos como sepsis neonatal y enterocolitis necrosante, y esto también puede conducir a apnea. Por lo consiguiente, no deberíamos de tratar a estos pacientes, ¿verdad?, con reflujo gastroesofágico porque no tienen ninguna incidencia significativa en la apnea. Y la literatura, pues ahí se la pusimos, ¿verdad?, que es amplia, ¿verdad?, en este sentido. Entonces, la recomendación es no tratar este tipo de afecciones en estos pacientes. Miremos un poco la presentación clínica, pues. La apnea puede manifestarse en los primeros 2 a 3 días después del nacimiento en bebés prematuros que respiran espontáneamente sin asistencia respiratoria o que reciben tratamiento con presión positiva continua en las vías respiratorias, como el CPAP. Las pausas al respirar suelen ir acompañadas, ya decimos, de bradicardia e hipoxemia. Ya habíamos mencionado, pues, en todo el transcurso de la conferencia estas manifestaciones clínicas. Sin embargo, en los lactantes intubados y que reciben ventilación mecánica, la desaturación episódica y la bradicardia también son bastante comunes y son manifestaciones de ventilación ineficaz y posiblemente respuestas reflejas cardiorrespiratorias a la estimulación de las vías respiratorias por un tubo endotraqueal. Entonces, tenemos dos tipos de presentaciones: el paciente que tiene ventilación no invasiva y el que tiene una ventilación invasiva. Independientemente del modo de ventilación, la desaturación episódica de los recién nacidos prematuros suele aumentar en frecuencia después de la segunda o tercera semana de vida. Estos episodios persisten durante varias semanas, especialmente en los bebés que tienen una saturación de oxígeno basal baja. La presentación tardía o recurrencia en los bebés en episodios previos de apnea después de las primeras semanas de vida o que presentan apnea recurrente después de 1 o 2 semanas sin episodios de apnea, la causa debe deberse a una condición patológica subyacente grave, como por ejemplo la sepsis. Es lo que señalábamos anteriormente, ¿verdad? Que todo paciente que se mantenga estable en los primeros momentos, en las primeras semanas y posteriormente caiga en apnea, hay que buscar alguna otra condición importante. Veamos el tratamiento, que ha sido uno de los grandes puntales y que pues ha habido algunas controversias. En principio, las medidas generales. Ya sabemos que las apneas son de tipo mixta. Estas generalmente son de naturaleza preventiva y se aplican a todos los bebés de menos de 35 semanas de gestación que tienen riesgo de apnea. Estas intervenciones están dirigidas hacia la eliminación de factores que aumentan el riesgo de apnea o reducen la prevalencia de hipoxia asociada. Básicamente, ¿verdad? Control de la temperatura ambiental, ni hipo ni hipertermia. Considerar las causas subyacentes de un nuevo episodio de apnea o una mayor gravedad como la sepsis neonatal. Posición adecuada de la cabeza y el cuello. Mantener la permeabilidad nasal. Y oxígeno para mantener saturaciones entre el 90 y el 95%. En este sentido, proporcionamos suplementos de oxígeno para evitar la hipoxemia de referencia, pero no es un tratamiento de apnea. No es porque el niño tenga apnea, vamos a ponerle oxígeno para que se le quite la apnea. No, simplemente para mantener esa saturación, ¿verdad?, de esa hipoxemia de referencia, porque el tratamiento es de otro tipo. Ya lo vamos a ver a continuación.
En primer lugar, ¿verdad? En todo paciente con apnea debemos de aplicar lo que es la presión positiva continua de la vía aérea o la CPAP. La CPAP se puede poner en un rango de 4 a 6 centímetros de agua. Ha demostrado ser una terapia segura y efectiva para la apnea de la prematurez en los últimos 35 años. La CPAP administra una presión de distensión continua a través de la faringe del bebé a las vías respiratorias para prevenir tanto el colapso faríngeo como la atelectasia alveolar. La CPAP puede mejorar la capacidad residual funcional y reducir el trabajo respiratorio, mejorando la oxigenación y disminuyendo la bradicardia. Funciona eficazmente para reducir la incidencia de obstrucción, pero no tiene una eficacia muy clara en la apnea central. Otra de las novedades, ¿verdad?, en el tratamiento de la apnea de forma ventilatoria es la presión positiva nasal intermitente. Esta es una extensión de la CPAP y el metaanálisis sistémico ha demostrado que es eficaz para prevenir el fracaso de la intubación y para el tratamiento de la apnea. La presión positiva nasal continua de flujo variable en las vías respiratorias es más efectiva para tratar la apnea que un ventilador convencional que utiliza el modo de presión positiva basal intermitente. La reducción del trabajo respiratorio puede ser la clave para mejorar la apnea, que puede lograrse mediante dispositivos sincronizados o dispositivos CPAP de flujo variable. Aquí vamos a detenernos un poco en el sentido de que la presión nasal intermitente positiva, aunque lo tenga el ventilador, pero si esta no tiene los modelos adecuados de sincronización, probablemente no sea efectiva como tal. Entonces, es lo que señalábamos anteriormente. Ahora bien, los dispositivos de CPAP de flujo variable, que son aquellos dispositivos que ya vienen comercialmente diseñados para esto, son básicamente los que mejoran en este sentido. Los que nosotros utilizamos son los CPAP de burbuja, que no son de flujo variable, entonces son de flujos continuos. Entonces, esto en relación a la CPAP de flujo variable, ¿verdad?, tiene alguna desventaja. Por consiguiente, la recomendación sería un CPAP de flujo variable o un ventilador con presión nasal positiva de tipo sincronizada. Sin embargo, puedo apostar que en la mayoría de las unidades no tenemos estos dispositivos. A pesar de ello, la CPAP de burbuja o de flujo no variable ha sido una excelente herramienta para el manejo de estos pacientes. Otro, ¿verdad?, son las cánulas de alto flujo. La cánula nasal humidificada de alto flujo o la ventilación nasal intermitente con presión positiva pueden ser sustitutos aceptables del CPAP. Sin embargo, se necesitan unos estudios más amplios que examinen específicamente las ventajas y desventajas de la ventilación con presión positiva intermitente o con la cánula versus la CPAP convencional sobre la incidencia y la gravedad de la apnea recurrente. Básicamente, ni las cánulas ni el sistema de presión positiva nasal han sido mejores que la CPAP. Sin embargo, por ejemplo, las cánulas de alto flujo han mostrado en algunas revisiones sistemáticas mejoría o mucho mejor en relación a lesiones nasales y una disminución un poco relativa en la incidencia del neumotórax versus la CPAP. Sin embargo, como decimos y preconizamos y recomendamos, la CPAP sería el tratamiento de elección, ¿verdad?, ante un paciente con apnea del prematuro, y las otras opciones serían sustitutos más o menos aceptables. Sin embargo, todavía necesitamos mayores estudios para establecer una ventaja clara en este sentido. Bien, ya hablamos del aspecto respiratorio, entonces hablemos un poquito de lo que es el tratamiento medicamentoso o el tratamiento, ¿verdad?, con metilxantina. Son inhibidores competitivos de los receptores de la adenosina. Recordemos que la adenosina, junto con el GABA, son los principales neurotransmisores en la apnea.
El bloqueo de sus receptores por la metilsantina produce un aumento de la respuesta ventilatoria al dióxido de carbono, la reversión de la depresión hipóxica central de la respiración, una mayor fuerza de contracción diafragmática y un mejor tono muscular faríngeo. La salida neural respiratoria aumenta dentro de los 5 minutos posteriormente a la administración de una dosis de cafeína intravenosa. Entonces, este es el principal efecto que tenemos con el tratamiento de metilsantina para la apnea del prematuro. Veamos la eficacia de la metilsantina. En una revisión del 2010 demostró que los pacientes tratados con metilsantina en comparación con los que recibieron placebo tenían menos posibilidad de tener episodios de apnea y requerir ventilación asistida. El estudio CAP, que es el estudio más grande y el mejor diseñado, en el 2006, no informa diferencia en la tasa de muerte, ecografía cerebral anormal o enterocolitis necrotizante. Sin embargo, la terapia con cafeína se asoció con un riesgo reducido de ligadura del conducto arterioso y de displasia broncopulmonar, omisión temprana de oxígeno suplementario y menor tiempo de ventilación mecánica invasiva. Entonces, quiere decir que además de la apnea, del tratamiento efectivo con la apnea, además de no tener efectos adversos importantes, también puede reducir la incidencia del conducto arterioso y también de displasia broncopulmonar. Entonces, la eficacia pues, ha sido altamente demostrada con el uso de estas metilsantinas, específicamente con la cafeína. Hablando, ¿verdad?, de la cafeína, se desconoce el momento óptimo para iniciar la terapia con cafeína en bebés con riesgo de apnea. En lactantes mayores de 28 semanas de gestación que no requiere un apoyo de presión positiva, un enfoque razonable sería esperar la aparición de apnea antes de iniciar el tratamiento. Por lo tanto, su uso profiláctico no ha demostrado beneficio adicional en pacientes que inicialmente reciben CPAP o requieren ventilación mecánica. En este sentido, ¿verdad? En el estudio CAP que mencionábamos anteriormente se hicieron tres grupos o tres brazos, ¿verdad? Un tratamiento preventivo, un tratamiento para el momento de la extubación y un momento post-extubación. En el tratamiento preventivo, pues no hubo ninguna incidencia, no hubo ningún dato en mejoría de la apnea, pero sí funcionó para extubar a los pacientes y posteriormente en la post-extubación. Es así como pues, ningún ensayo ha abordado cuándo interrumpir el tratamiento con santina en los recién nacidos prematuros. Sin embargo, se recomienda la intervención oportuna para evitar retrasos innecesarios en el alta. Esto sería después de un periodo sin apnea clínicamente significativo, fuera de la presión positiva de 5 a 7 días o una edad postmenstrual de 33 a 34 semanas. Entonces, en resumen, desconocemos si hay una incidencia en la prevención. No sabemos exactamente cuándo interrumpirlo, sin embargo, lo ideal sería que el paciente tuviera un tiempo considerable sin apnea, específicamente una semana, 7 días, o el niño, una vez que ya tiene las 34 semanas, pudiéramos interrumpir el tratamiento con metilsantina, específicamente con la cafeína, porque por ende pues ya debe tener una madurez del sistema nervioso central. La cafeína, ¿verdad?, que es el puntal en el tratamiento, estimula el centro respiratorio a nivel medular, incrementa la sensibilidad del dióxido de carbono, incrementa el tono muscular esquelético, mejora la contractilidad diafragmática, incrementa la ventilación minuto, incrementa la tasa metabólica y también incrementa el consumo de oxígeno. Y pues a largo plazo, menos displasia broncopulmonar y un desarrollo neurológico adecuado. El citrato de cafeína, ¿verdad? Se utiliza una dosis de carga de 20 miligramos por kilo, seguida de un mantenimiento de 5 miligramos por kilo que podría aumentarse hasta 10 miligramos por kilo día para las apneas persistentes. Los lactantes tratados con cafeína tuvieron duraciones más cortas de ventilación mecánica y una menor incidencia de displasia broncopulmonar, así como de desarrollo neurológico
a los 18 meses, como señalábamos anteriormente. La teofilina, que es la otra xantina, pues, que es la que comúnmente tenemos más en nuestras unidades, la dosis de carga es de 5 a 6 miligramos, con una dosis de mantenimiento de 2 a 6 miligramos por kilo, dividida en 2 a 3 dosis diarias. Los efectos adversos, ¿verdad? Son importantes, pues los niveles tóxicos pueden producir taquicardia, arritmias cardíacas, intolerancia a la alimentación o, en dosis muy altas, pueden precipitar convulsiones. La diuresis leve y el retraso del vaciamiento gástrico pueden también ser observados en lactantes de muy bajo peso al nacer. Es importante porque, ¿verdad? Son los niños que más frecuentemente tenemos y debemos de omitir las xantinas en un tiempo considerablemente oportuno. También aumenta el gasto de energía, lo que posiblemente conduzca a un crecimiento disminuido en los bebés prematuros, lo que sugiere que es necesario un requisito calórico adicional, sobre todo en los niños tratados con teofilina. Otras terapias, doxapram, ¿verdad? Pocos estudios, falta de evidencia sobre su seguridad, sobre todo se ha visto de que aumenta el trazo electroencefalográficos en pacientes con convulsiones. Entonces, el doxapram pues todavía no ha sido mejor, inclusive que la xantina, a pesar de que su utilidad o su indicación es cuando el tratamiento es refractario a las metixantinas se usa el doxapram. Sin embargo, ante estos problemas de seguridad, desaconsejamos su uso. Las ampaquinas, que es un nuevo medicamento, son pocos estudios y falta de evidencia. La supresión gástrica de ácido, ya decíamos anteriormente, no existe relación alguna entre la enfermedad de reflujo gastroesofágico y apnea del prematuro. Algunos estudios más bien indican efectos adversos con este tipo de tratamiento. El oxígeno, solo para la recuperación de la hipoxia, hay una fuerte asociación entre altas concentraciones de oxígeno y retinopatía, por lo que una vez que el niño se recupere de la hipoxia, pues omitirlo como tal, ¿verdad? El dióxido de carbono, no hay evidencia clínica y es menos efectivo que la teofilina. Estimulaciones vibrotáctiles, sin evidencias clínicas aún. Y las transfusiones de glóbulos rojos. Sus beneficios no son consistentes entre los estudios, ¿verdad? Hay bastante variabilidad en este sentido. No hay datos que sugieran beneficios a largo plazo. Sin embargo, pues, la revisión UCTOBEI recomienda transfundir a pacientes con hematócrito entre 25 y 30 que hayan tenido apnea. Bueno, un poco controversial, sin embargo, al menos nuestra recomendación sería transfundir a estos pacientes. Implicaciones clínicas, pues la apnea revela inmadurez del centro respiratorio y resuelve entre las 36 y 37 semanas de edad postmenstrual en bebés mayores de 28 semanas. En los menores de 28 semanas, la apnea puede persistir hasta la gestación de término o un poco más allá. Alentar en las unidades de cuidado intensivo monitoreo cardiorrespiratorio en pacientes de riesgo. Las alarmas de frecuencia cardíaca baja se deben de programar en 100 litros por minuto. El tratamiento más seguro y eficaz es el citrato de cafeína. No existe evidencia alguna que el reflujo gastroesofágico esté relacionado con la apnea. Para el alta, ya decíamos, ¿verdad? Un paciente sin apnea, un periodo de 5 a 7 días, excepto aquellos recién nacidos menores de 26 semanas que puede ser un poco mayor. En todo caso, individualizar al paciente. Alentar a las unidades a desarrollar políticas y procedimientos para la evaluación, intervención y documentación de los cuidadores de apnea, bradicardia, de saturación, así como su duración. Bien, hemos concluido, pues muchas gracias por su atención. Les saluda el doctor Marcos Rivera Mesa, médico pediatra. Los invitamos pues a comentar sus dudas, sugerencias. También los invitamos a que ingresen a nuestra página www.relaped.com, donde tenemos mucha información, donde tenemos actualizaciones, ¿verdad?, sobre estos temas y sobre todo pues una educación médica continua. Nos seguimos leyendo pues, y los esperamos para las próximas actividades.